Hola, bienvenidos. Mi nombre es Federico Curragliano. Estamos aquí para hacer un breve resumen, un brevísimo resumen de este último consenso de la sociedad ACVIM, que aquí la tenemos, es el Colegio Americano de Veterinarios de Medicina Interna. ¿Sí? Ellos se juntan, crean consensos para el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. En este caso, de las cardiomiopatías de felinos, de los gatos. Obviamente son las referencias mundiales en la materia que se juntaron. Esto es muy reciente, aceptado el 14 de febrero, recientemente publicado ahora en abril. Estamos hablando del año 2020, cuando estoy grabando este video, hace un mes nada más se publicó. Eh, Cositas importantes para que puedan ir viendo, voy a achicar un poquito acá. Vamos a hablar de niveles de evidencia a lo largo de esta charla. Niveles de evidencia que van a ser altos. Cuando diga esto tiene un nivel de evidencia alto, me refiero a que hay trials, hay estudios controlados, randomizados. O hay trials de gatos no randomizados, pero prospectivos, que inician en un momento y continúan a futuro. Eso sería un nivel de evidencia alto. Cuando hay alguna evidencia, que hay evidencia científica pero media, se refiere a estudios de laboratorio experimentales en gatos o directamente análisis clínicos retrospectivos. A partir de un momento, todos los pasos previos, a partir de que se diagnostica la cardiopatía felina, bueno, empiezan a ver previamente si ese paciente tuvo un control previo, lo cual tiene un poquito menos de evidencia que hacerlo prospectivo. Desde hoy empiezo a controlar a todos los que empiezan el estudio y los voy siguiendo y veo con un tratamiento, con un diagnóstico, a lo largo del tiempo cómo evoluciona. Entonces, hasta ahí vimos nivel de evidencia alto, nivel de evidencia medio, y nos quedaría el nivel de evidencia bajo, que sería series de casos de gatos, pero sin ningún estudio, sin ningún grupo control. ¿Sí? O directamente estudios de otras especies, trasladados al gato, pero que se hicieron en otras especies de laboratorio o en perro, o que son opiniones de expertos, que tienen su valor, pero no es un nivel de evidencia alto para la medicina basada en la evidencia. Recordemos que la opinión de un experto no es tan alta en cuanto al nivel científico. ¿Sí? Tiene que haber un estudio doble ciego, un trial o algo que sea de un poquito más de evidencia. Bueno, esta es la forma en que trabajaron, el método Delphi modificado. Y bueno, estas son las enfermedades que vamos a empezar a ver cómo se relacionan entre sí. Hablan de fenotipos, fenotipo de hipertrófica, de cardiomiopatía hipertrófica felina, dentro de la cual hay una verdadera cardiomiopatía hipertrófica, pero también hay otras que no lo son, que parecen cardiomiopatía hipertrófica y no lo son. ¿Por qué? Porque pueden ser hipertensión, o puede ser una precarga reducida, o una infiltración neoplásica, un engrosamiento miocárdico transitorio, que no es definitivo, que solamente por un momento yo lo vi engrosadísimo de verdad, pero dentro de una semana está normal. A lo mejor incluso por deshidratación, o por acromegalia, o por hipertiroidismo. El hipertiroidismo y la verdadera cardiomiopatía hipertrófica genética tienen un fenotipo exactamente igual. Bueno, y después tenemos la cardiomiopatía restrictiva, y hay unas no específicas, las que antes se llamaban las miocardiopatías no clasificadas o inclasificables, que no correspondían a los otros tipos, pero que era una miocardiopatía evidente, pero no se podía escribir. Y hay una cardiomiopatía de fenotipo dilatado, con o sin deficiencia de taurina, ahora veremos, que aquí la tenemos, y un fenotipo de enfermedad arritmogénica del ventrículo derecho. Muy bien. Están presentadas estas enfermedades en este gráfico, que está muy clarito en este estudio. Este estudio lo pueden buscar o lo van a encontrar enseguida como ACVIN Consensus eh, en Cardiomiopatías Felinas. Y empezamos a ver un montón de información que es la que vamos a analizar a continuación a través de un mapa mental. Todo esto está explicado. Cada cosa que voy a decir tiene un nivel de evidencia bajo, medio, alto. Yo hice un resumen de todo. Vamos directamente al resumen. Esta es la versión resumida de esto. Las cardiopatías felinas, entonces. Hablamos de distintos tipos de cardiomiopatías posibles. Por ejemplo, vamos desde aquí. La arritmogénica derecha. ¿Sí? La cardiomiopatía arritmogénica derecha, que sería con una alteración del ventrículo derecho. En general está con una sobrecarga de volumen. También podemos tener una cardiomiopatía dilatada. Esta
del fenotipo de cardiomopatía dilatada consta de una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, caracterizada por un progresivo incremento en las dimensiones de los ventrículos izquierdo y derecho. ¿Sí? Las cámaras se van incrementando, con un engrosamiento de la pared, o sea, las paredes de ese ventrículo están normales o están incluso adelgazados. El corazón se ensancha, se engruesa, pero a expensas de una pared chiquita débil, con una sobrecarga de volumen del atrio izquierdo. En este caso, lo que se indica es medir niveles de taurina en sangre y ver la respuesta al tratamiento con taurina. Otro fenotipo de miocardiopatía es el fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Desplegamos esto consta de un engrosamiento difuso o regional, o sea, asimétrico, del ventrículo izquierdo, o sea, todas las paredes están gruesas en ese ventrículo, o solamente uno de los sectores de las paredes de toda la pared septal o parietal del ventrículo. Y esto consta de una cámara del ventrículo normalmente conservada, no hay una dilatación cameral. Este fenotipo tiene distintas explicaciones. Puede ser por la tensión arterial, hay que medir presión arterial, y esto nos puede dar alta, media o, bueno, normal. En este caso, desplegamos aquí, ahí se despliega, y ahí vamos a ver que la presión arterial puede estar en un estadio de prehipertensión o normal, con riesgo muy bajo de daño a un órgano blanco, con presiones abajo de 160 milímetros de mercurio, o de 160 a 180 milímetros de mercurio, un riesgo moderado, o un riesgo severo, que en cualquier momento hace lesión en un órgano blanco. Hablamos de cerebro, hablamos de ojo, hablamos de riñones y de miocardio propiamente dicho, la vasculatura del corazón, cuando hay una presión arterial altísima, arriba de 180. Eso es inminente, que en cualquier momento puede dañarse. Estos niveles de hipertensión, estos dos niveles de hipertensión, pueden terminar con un fenotipo de cardiomopatía hipertrófica. Entonces es lo primero que hay que descartar. Si esto no se descarta, hay que medir la hormona tiroidea, T3 o T4 en este caso, para ver si está o no cursando un hipertiroidismo. Y la otra opción es que sí sea una miocardiopatía hipertrófica de origen genético. ¿Cómo la voy a diagnosticar? Primero, saber que tiene una prevalencia bastante alta, del 15 al 29%, son mucho más frecuentes en gerontes, y es genética cuando se presenta una mutación en el ADN en forma homocigota, que esté identificado dos genes en particular, uno para el Maine Coon, uno para el Ragdoll, que son estos. El A31P para Maine Coon, si en ambos, en ambos cromosomas tiene presencia de esto en ambas cadenas, en forma homocigota, es altamente probable que se enferme. O en Ragdoll, este otro gen que esté identificado, uno puede tomar una muestra, enviar análisis genético y ver en estas razas si lo tienen o no. Eso sí es, entonces, enfermedad severa si el animal cursa con un estadio homocigota de presentación de estos genes. Si es heterocigota, si solo en una de las cadenas lo presentan, o si están libres del gen, igualmente se pueden enfermar, pero ya no seguro de la enfermedad severa, eso ya puede variar. Si no es de estos genes, de estas razas, no se va a poder hacer el test y no se va a poder identificar nada porque todavía no está estandarizado para otras razas la genética. Ahí terminamos de analizar el fenotipo cardiomopatía hipertrófica para este concepto. Nos quedaría de las cardiopatías felinas la cardiomiopatía restrictiva, desplegamos aquí, que tiene una primera forma que es endomiocárdica, que consta de una cicatriz que va por todo el endocardio, que va desde el septo interventricular a la pared libre del ventrículo izquierdo y puede causar una leve obstrucción del ventrículo izquierdo fija, a veces con un aneurisma o achicamiento en el final del ápex del ventrículo izquierdo. Y esto cursa siempre con distensión de los atrios, atrio izquierdo solo o de los dos atrios, izquierdo y derecho. Todo por culpa de una cicatriz endocárdica que hace el corazón más rígido. Esta es la primera forma endomiocárdica. La segunda forma es la forma miocárdica, que cursa con un ventrículo izquierdo normal, pero igualmente tiene un engrosamiento del atrio izquierdo o de ambos atrios. La diferenciación va a ser por esta cicatriz que se ve en la ecocardiografía. Por último, además de las formas que vimos hasta ahora, que son la ritmogénica derecha, la cardiomiopatía dilatada, el fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica, sea el genético
o los secundarios que no son genéticos, y la cardiomiopatía restrictiva. Esas son las formas típicas. Hay un fenotipo que ahora llaman inespecífico, que era el que antes era el fenotipo inclasificado, ¿sí? La cardiomiopatía no clasificable o inclasificada. Esto consta de una miocardiopatía que no es adecuadamente descrita en las otras categorías, pero que se evidencia que evidentemente este corazón no es normal, solo que no lo podemos clasificar. En este caso, cada caso puntual deberemos describir la morfología y la función cardíaca con sumo detalle. Muy bien. Esto es el consenso en cuanto a la descripción de los tipos que hay. Que de hecho el ritmogénico lo nombran a la pasada y no mucho más. Obviamente para llegar a esto necesitamos rutas diagnósticas, distintos métodos que obviamente el principal, el gold standard, va a ser la ecocardiografía, que tiene un nivel de evidencia, level of evidence, alto. O sea que hay trials, hay estudios prospectivos y todo esto bien realizado con casos controles, con doble ciego, que se sabe que la ecocardiografía con personal entrenado tiene un muy buen nivel de evidencia. Después van a ver a lo largo del consenso que hay otras cosas puntuales de la ecocardiografía que tienen un nivel de evidencia bajo o medio. Eso no significa que no sirva, sino que sirve, hay evidencia, pero que todavía falta constatar con doble ciego. Respecto a la auscultación es importante porque puede aparecer soplos external y galope, y ahí hay un nivel de evidencia medio, o sea, es importante. Le dan mucha importancia al NT-proBNP, pensando sobre todo cuando lo usan en un estadio de point of care, cuando lo pueden hacer con un estudio al lado del paciente, arriba de la camilla, y diferenciar rápido. ¿Para qué me sirve diferenciar con proBNP en gatos? Eh, Tiene un nivel de evidencia muy alto para diferenciar si un gato que viene con disnea, con rales alveolares, con un presunto edema, para diferenciar si evidentemente es por cardiopatía o si por el contrario no es cardiopatía y es neumonía. Entonces, si el problema es pulmonar o el problema es cardíaco, con un nivel alto de evidencia se puede o se podría indicar este estudio específico, el ProBNP. Después, obviamente, ya hablamos del test genético para la CMH, que tiene un nivel de evidencia muy alto para las únicas razas que está evidentemente bien definido y estudiado y se puede identificar el gen. La medición de hormonas tiroides debería hacerse a todo gato mayor de 6 años y mejor aún si tiene soplo galope. Sabemos de la alta prevalencia de estas enfermedades del hipertiroidismo en este tipo de grupo etario. En general tiene un nivel de evidencia bajo, pero en los casos de gerontes ya hay estudios suficientes para decir que tiene un nivel de evidencia alto. Entonces es importante hacer esto. Y sigamos primero por aquí arriba, que nos faltó el electrocardiograma, que solo nos va a servir para detectar arritmias según el consenso, con un nivel de evidencia de medio a bajo. No sirve, por lo tanto, con alta evidencia para clasificar las miocardiopatías, solamente para las arritmias. Y la presión arterial sistólica y media y diastólica, sobre todo la sistólica, tiene un nivel de evidencia medio. ¿Por qué no es alto del todo? Porque siempre puede coexistir una entidad que es la hipertensión arterial con la cardiomiopatía hipertrófica real, la genética. Como a veces no podemos terminar de diferenciar si es la genética o no, solamente por presión arterial, por eso es medio. Sin embargo, en gerontes sí tiene un nivel de evidencia más alto, sobre todo pensando en el solapamiento con hipertiroidismo y la importancia que hay de medir esta presión arterial. Muy bien. ¿Qué pasa si hay edema de pulmón en cuanto a la ruta diagnóstica? Si sumamos en un mismo punto, al lado del paciente, el examen físico, sumado al ProBNP, sumado a la ecografía, las tres cosas juntas tienen un nivel de evidencia altísimo para definir si un paciente es cardiópata o no. La ecografía del pulmón, para ver si hay líneas B, la ecografía del corazón, para clasificar rápido si hay un atrio distendido, si hay edema, si hay efusiones alrededor del corazón, etc. Con lo cual, esta ecografía, incluso si la hace alguien no tan entrenado, si sabe buscar las imágenes y decir a grandes rasgos cualitativamente, sumado al ProBNP y el examen físico, todo esto tiene un nivel de evidencia altísimo. La troponina I es un biomarcador de humanos, la cTNI, tiene un nivel de evidencia muy alto para definir el pronóstico. O sea, si está por morirse o no el paciente, realmente se ha visto que hay niveles de evidencia suficiente para decir que es alto.
y si no es nivel de evidencia medio para definir si este paciente con este edema pulmonar es cardiogénico o no. ¿Sí? Es un poquito menor que la evidencia del ProBNP, pero existe. Si lo tienen acceso y no tienen otros estudios, lo podrían usar para diferenciar. Y la radiografía, que antes era el gold standard, hoy por hoy tiene un nivel de evidencia bajo. Primero porque hay una baja seguridad en disnea, hay que tenerlo con restricción al gato para sacar una buena placa. Va a salir movida, los patrones son atípicos muchas veces en efusiones o incluso en edemas pulmonares. En gato no es tan fácil como en perro, con lo cual queda con un nivel de evidencia bajo. Hasta aquí hicimos todo el despliegue de la ruta diagnóstica y antes ya habíamos visto los tipos de miocardiopatías del felino. Nos quedaría ver en el consenso exactamente cómo se clasifican por el ACVIM, ¿sí? Porque ellos se juntan y clasifican, y la terapéutica va a depender de cómo, en qué estadio de ACVIM están estos. Tal vez conozcan y recuerdan que los caninos cardiópatas, los perros con enfermedad mitral, ya está muy estudiado y muy difundido la serie de estadios de ACVIM. Bueno, en gatos se propone el mismo sistema, un estadio A, igual que en los perros que tenían una enfermedad mitral crónica. El estadio A es aquel reservado al que no tiene signos clínicos, no tiene falla evidente en el corazón, no vemos todavía una miocardiopatía estructural, pero es una raza predispuesta. Lo mismo pasa aquí. Es un estadio subclínico, sin evidencia todavía de cardiopatía, y es una raza predispuesta. Estamos hablando de que es un ragdoll, es un bosque de Noruega, es un Maine Coon. ¿Sí? Ya solamente por ser esta raza predispuesta puede identificarlo como estadio A, que va a tener un tratamiento que vamos a analizar en otro video a futuro. El estadio B1 ya sigue siendo subclínico, pero aparece una miocardiopatía que antes no se veía. Ahora sí, empezamos a ver en un gato, capaz que este mismo gato viene al año o a los 2 años, y ya detecto que hay un engrosamiento en la pared, hay un agrandamiento en el atrio, hay algo que me manifiesta que hay una miocardiopatía, con un atrio izquierdo normal o con distensión leve, con lo cual todavía hay un bajo riesgo de tromboembolismo arterial felino, que es la trombosis arterial en la celíaca, en la bifurcación, que cursa con todo lo que ustedes ya saben, la paresia, la parálisis de las patas, con los miembros fríos, los pulpejos pálidos, con falta de pulso, toda esa signología bien típica y un pronóstico horrible. Bueno, hay bajo riesgo todavía. ¿Por qué? Porque vemos que el atrio todavía está chico, está iniciándose esto. En este caso, el ACVIM los clasifica como B1, B larga 1. El siguiente estadio es el B larga 2, que es subclínico, que hay una miocardiopatía ya comprobada, pero a diferencia del anterior ya se ve una distensión ya moderada o severa del atrio izquierdo. El atrio se empieza a agrandar mucho más. Y este es un factor de riesgo importante para la posible trombosis. Entonces, hay un alto riesgo de que sea una insuficiencia cardíaca congestiva o una trombosis, tromboembolismo arterial felino. Lo mismo acá en el anterior, el bajo riesgo también era de la insuficiencia cardíaca congestiva. Estamos hablando de edema de pulmón, falla cardíaca, infusión pleural, todo esto que ustedes ya conocen. Muy bien, hasta aquí era subclínico. Aquí en el punto C, en el ACVIM-C, se agrega el efecto de que hay presencia de signos actuales o evidencia que hubo signos pretéritos, remotos. O sea, hoy capaz que hoy no tiene signos, pero en la historia clínica me figura que pasó por un edema de pulmón, pasó por un tromboembolismo, pasó por una efusión pleural cardiogénica. Ese animal ya no va a poder volver, aunque mejore clínicamente y sea subclínico, ya no va a poder volver a los estadios anteriores, se queda en estadio C. Entonces, tiene signos actuales o tuvo signos en el pasado de insuficiencia cardíaca congestiva o tromboémbolo. Hay miocardiopatía confirmada y hay una falla cardíaca o un tromboembolismo en curso o ya resuelto. Este es el estadio C. El D se reserva para lo mismo, pero que está cursando con un estadio refractario al tratamiento. Hay signos evidentes, hay una miocardiopatía real y hay una respuesta refractaria al tratamiento. No me está respondiendo. ACVIM permite, a partir de esta clasificación, se adentra en los tratamientos posibles para cada uno de estos. Eso quedará para otro video.
Este resumen queda a disposición en forma de PDF para el que lo quiera y que lo quiera ver a futuro. Y aquí tiene mi nombre, Federico Curragaliano. Nos vemos en cualquier otro momento para cualquier otro video de cardiología. Estamos en contacto. Gracias.